tal? Bienvenidos al Cubo Creativo, el Cubo de los Negocios. En este caso vamos a ver una asesoría. En el caso de esquema de la clasificación del derecho, pues prácticamente en el antiguo derecho romano, dentro del ius civil o derecho civil, se comprendía tanto reglas jurídicas de derecho público como derecho privado, pues estaba integrado por todas las normas de que el ciudadano romano era un receptor. Entonces, por tanto, el derecho en sí es un conjunto de principios y normas que generalmente están inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. De hecho, el derecho se está dividiendo en dos puntos, que es el subjetivo y el objetivo o positivo, que lo llaman. Tenemos entonces que el derecho objetivo es la norma o el conjunto de normas y el derecho subjetivo es la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. Asimismo, el derecho objetivo tiene dos connotaciones, una como derecho natural y otra como derecho positivo. El derecho natural son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza. Son universales y son eternos. Derecho positivo son normas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en la sociedad. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. ¿Sí? Entonces, el derecho subjetivo, a su vez, cuenta con tres subdivisiones, que hablamos de los derechos políticos, de los derechos públicos y de los derechos civiles. Los derechos políticos son aquellas condiciones que permiten a los individuos sujetos a la legislación de un Estado y considerados como nacionales a participar en la vida política del país, dando origen a la relación entre el ciudadano y el Estado. El derecho político es una rama de la ciencia jurídica que estudia la teoría general del Estado. Dicha teoría comprende el concepto del Estado, sus elementos constitutivos, la soberanía, la organización, las funciones, los fines, personalidad y formas de Estado y gobierno. El derecho político se diferencia del constitucional. A su vez, ahora hablaremos del derecho público. Derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas, ahí la clave, con los órganos que ostentan del poder público, cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas. El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en contraparte. El derecho público es el apartado del ordenamiento jurídico que tiene como objetivo regular las relaciones entre individuos y las entidades privadas en relación con lo que las instituciones públicas dictan en el Estado. Ahora, veamos los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Los derechos civiles y políticos son dos categorías de los derechos que suelen estudiarse de forma conjunta. Los ejemplos de derechos y libertades civiles incluyen el derecho a una indemnización si es lesionado o lesionada por otra persona, el derecho a la privacidad, el derecho a protestar de manera pacífica, el derecho a una investigación y juicio justo si es sospecha o sospechoso de un crimen y derechos, digamos, en cuanto respecto a esas acciones. Veamos ahora, ahorita acabamos de explicar todo lo que es la parte del derecho subjetivo. Entonces, analicemos la parte del derecho objetivo o positivo. ¿Qué es lo que nos dice para que tengamos esa, esa connotación directa y podamos saber qué es lo que, a qué se refiere, ¿no? Pues primeramente nos habla del derecho interno. El derecho público interno es un derecho abarca lo que son las ramas del derecho constitucional, pues esta determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Garantiza además a las personas físicas y morales una esfera del derecho jurídicamente invulnerable frente al Estado mismo, mediante el reconocimiento de los derechos públicos, subjetivos o garantías.
También otra rama es el derecho administrativo, que tiene por objeto regular todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de los servicios públicos. Para el logro de esta finalidad reglamentaria las relaciones entre los particulares y los órganos del poder público encargados de dicha administración. Otra rama es el derecho fiscal. Regula los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que tienen derecho a los erarios federales y locales, el procedimiento para el cobro de los mismos, las sanciones por incumplimiento de los infractores, los recursos ordinarios y extraordinarios, la organización de los órganos jurisdiccionales y las reglas de procedimiento para resolver las controversias que surjan en la fijación y cobro de los créditos fiscales y prestaciones accesorias. Otra rama es el derecho procesal, que regula la función jurisdiccional del Estado para la administración de justicia, a fin de que se resuelvan los conflictos que surjan entre particulares o se esclarezcan los derechos o situaciones jurídicas dudosas, eliminando la incertidumbre jurídica. También se ocupa de regular la función punitiva del Estado para determinar el procedimiento que habrá de seguirse en la investigación de los delitos o la imposición de las penas en su caso. El derecho penal es una de las otras fases, o ramas, por decirlo así. Determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y los medios preventivos para defender la sociedad contra la criminalidad. Derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Derecho del trabajo tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, y contrato ley. Es la norma que se propone realizar por la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital. Vamos con el derecho externo o internacional. Si se dan cuenta, todo este enfoque viene relacionado a salvaguardar el patrimonio nacional en cuanto a que su gente pueda producir o pueda coaccionar, digamos, con derechos y obligaciones tanto público, privado o social, según el ámbito en que se encuentren. Y para ello se subdividen todavía esas ramas en las cuales a nosotros, por ejemplo, una de las que nos podría interesar es el civil, mercantil, agrario, laboral, porque esta es la zona donde tiene que ver con los negocios, ¿sí? Otra parte que hemos visto y que vamos a ver en un futuro con las otras materias es el externo internacional. Entonces aquí ya estamos hablando de normas o regulaciones que se establecen en base a los tratados de libre comercio. El derecho público externo pues abarca el derecho internacional público que regula las relaciones jurídicas, pacíficas o belicosas que surjan entre los distintos estados de la comunidad internacional. Rige las relaciones de los estados entre sí, se norman derechos y deberes y se determina un límite de ejercicio por sus competencias. En cuanto a lo privado, resuelve en qué casos pueden aplicarse las leyes del Estado o los nacionales que radiquen en el extranjero, o bien cuando los extranjeros pueden invocar su ley nacional para que ésta les aplique en el territorio del Estado donde se encuentren, es decir, con alcance territorial, ¿sí? Dado el caso de cuando se aplican las embajadas. Dentro de lo que es el internacional privado, pues es un vínculo político que une a una persona con su país. En cuanto a la extranjería, conflicto de leyes en caso de que se haga resolver con dos o más leyes que se le puedan ser aplicables, conflictos de competencia de dos o más tribunales que pueden conocer o resolver un determinado litigio, cooperación internacional de dos o más estados que ayuden a la solución de controversias. Precisamente en los ámbitos internacionales y de hecho con lo privado, pues tiene que ver toda la industria, todas las empresas en relación a las importaciones y exportaciones. Entonces tenemos que ir comprendiendo toda esa parte de lo que en sí es el derecho, ¿no? El derecho abarca zonas, abarca ramas, que ya vimos, entonces en las cuales pues se dividen y nosotros debemos estar enfocados en la zona del derecho objetivo y positivo, tanto interno principalmente, lo que sería el público, lo que sería el privado, lo que sería el social, porque las ramas que nos importan es administración, es lo civil, mercantil, lo agrario, lo laboral. Toda esa parte es necesaria para que se incluya dentro del negocio. ¿Y cómo lo traduces en el negocio? Pues mediante las estrategias que tú vas a involucrar mediante tu planeación estratégica, ¿no? ¿Qué es tu misión, tu visión? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es
cuáles principalmente son tus estrategias, y esas estrategias tienen que tener políticas, tienen que tener reglas, tienen que estar normadas. Entonces toda esa intención tiene que aplicarse a la empresa para que legalmente en esos aspectos estemos bien, bien derechos, como dicen, ¿no? Ahí la palabra. Bien, esto ha sido todo. Espero que este video o esta parte del esquema de la clasificación del derecho haya sido mejor entendida, y si tienen más dudas sobre otros temas, pues va a ser necesario que se apliquen estas reglas para mandarles el video, ¿no? Saludos desde el Cubo Creativo, el Cubo de los Negocios, y pues les mando un saludo también su profesor. Chao.